Mis hermanos, damos muchas gracias a Dios. Queremos realmente dar gracias también no solamente al Señor, que es fiel y misericordioso, que siempre, siempre será nuestro agradecimiento a Él por la eternidad, sino también a los hermanos de la iglesia de Maranata de Rubí que nos estuvieron acompañando. Siempre ahí los hermanos desde lo que nos conocimos. Es una bendición tenerlo. Contagian, ¿vio cómo cantan? Okay, cantan fuerte ahí y están con entusiasmo y con búsqueda. Y damos gracias al Señor por el pastor Francisco Verdugo, por el cual seguimos ayunando y seguimos orando al Señor por su vida. Como ya hemos estado ayunando todo el mes, vamos a tener por lo menos ahora unos 15 o unas 2 semanitas quizás, o 3, de un poco de descanso en cuanto a los ayunos, pero volveremos nuevamente a los ayunos. Amén. Volveremos nuevamente a los grupos de ayuno, pero vamos a seguir ayunando el ayuno congregacional del martes y el jueves. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como la mayoría trabajamos y estamos ahí yendo de un sitio para otro, entonces en la mañana nos levantamos, nos lavamos la carita, ¿sí? Nos lavamos un poco la cara y nos vamos de rodillas delante de la presencia del Señor y abrimos el ayuno. Padre, en el nombre de Jesús, abro este ayuno. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y ahí tiene un tiempo de ayunar. Algunos podrán ayunar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Algunos pueden ayunar durante todo el día hasta la noche, como el Señor les vaya guiando y les vaya fortaleciendo. Y presentamos todas las peticiones. Tenemos una lista de peticiones que el día viernes la vi escondidita por allí. A ver si luego me las traen para aquí adelante, porque son peticiones que creo que son importantes que las recordemos. Si las vamos a colgar en la página del Facebook y en los estados de nuestros WhatsApp, vamos a estar recordando por qué estamos orando en este lugar. Y una de las primeras peticiones de esa lista es orar por un derramamiento del Espíritu Santo, un derramar del Espíritu Santo, un mover del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, el que transforma el corazón, el que trae vida, la vida de Dios hacia nosotros, y necesitamos siempre ese derramar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Así que esa es una oración constante. La segunda oración es que haya conversiones verdaderas. Amén. ¿Cuánto van a orar por conversiones verdaderas? No gente que está convencida, sino que el Señor las convierte. Mira hermano, hay dos cosas que yo le presto atención cuando la gente habla, ¿sí? Hay gente que se le nota por hablar que está convencida, que está convencida de que Dios existe, pero que no está creyendo. El siguiente grupo de gente es el grupo de gente que dice, yo me convertí. Muchas gracias, Lenita. Gracias, mi hermano. ¿Sí? Yo me convertí al Señor. ¿Cuántos se convirtieron al Señor? Ya saben, son vivos ustedes. ¿Sí? El que se convirtió al Señor dice, yo me convertí al Señor. Mire, ese se va a desconvertir en cualquier momento. En cualquier momento se desconvierte. Porque, hermano, no en la conversión está la obra exclusiva, pura y absoluta del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo obrando. Entonces, cuando el Señor me convirtió, debería ser nuestra expresión. Cuando el Señor me llamó a conocerle. Yo, mire hermano, hace como 4 o 5 años me di cuenta de eso. Digo, cuando yo conocí al Señor y comencé a decir, ¿cómo es que yo conocí al Señor? ¿Cómo fue esto? Y entonces comencé a darme cuenta que debería ser cuando comenzó el Señor a revelarse a mi vida y yo de alguna manera comencé de a poquito, muy poquito, a conocerle a Él, pero es su obra en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Así que tenemos aquí está la lista. Después le saca una fotito o lo que quiera y vamos a estar ayunando el día martes y el día jueves por esta lista de oración. Oramos
por provisión de trabajos dignos. Es que si ocupo el tiempo con toda la lista no voy a poder hablar de la palabra del Señor. Pero hermanos, oremos por trabajos dignos. Si usted, ¿cuánto le gusta trabajar? Levante la mano a lo que gusta trabajar. ¿Le gusta hacer bien su trabajo? Entonces, si usted hace su trabajo con dignidad, con responsabilidad, vamos a orar para que también reciba en su bolsillo y en su mano, reciba un sueldo digno. Amén. Pero también, mis hermanos, mis amados hermanos, oremos al Señor por trabajos que honren al Señor. Si el trabajo que yo consigo o que de alguna manera llega a mi vida me va a restar tiempo de no buscar al Señor, le aconsejo que no lo tome. Le aconsejo que no lo tome, hermano. Porque es mejor, como decía el hermano hace un momento, Carlito, y como decía la hermana, mejor no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Puedo tener el bolsillo lleno y el corazón vacío. Y le aseguro, mi hermano, que no se compara si eso es al revés. Si yo tengo el corazón lleno de Dios, de la presencia del Señor, por más que el bolsillo esté vacío, el Señor, como decía el jovencito, el hermano recién, el Señor va a proveer porque Él dice, dice el salmista, no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Dios es el Dios que provee siempre que lo buscamos. Amén. Así que también tenemos allí un montón de otras peticiones, pero usted se le saca una fotito y los días martes y jueves, los que quieran ayunar, nos lo hacen saber y estaremos presentando ayuno delante de la presencia del Señor. Así que vamos a ir por un momento. Mateo 18, 23. Es una palabra que usted ya conoce. Es una palabra que usted ya la ha leído muchas veces. Es un pasaje muy conocido para usted o para los que ya llevan tiempo en el Señor. Y quiero que juntos podamos ver este pasaje desde la perspectiva en el que Dios mira cómo suceden las cosas en este pasaje. Así que no me voy a ocupar mucho tiempo porque, como he dicho, me siento guiado del Espíritu Santo de Dios simplemente a echar un vistazo por encima porque ya creo que Dios ha hablado. Pero leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Dónde entró Jesús? En la barca. ¿Y qué hicieron los discípulos? Subieron a la barca. O sea que el Señor va a hacer un acto natural quizás, un acto normal porque en la región donde ellos estaban, allí en Galilea, era normal trasladarse de una orilla a otra porque primero que el mar era una fuente de provisión para mucha gente allí, Capernaum, las regiones que estaban allí por Besaida, varias regiones que había en la zona eran pueblos pesqueros, así que era normal subirse a la barca. Y era normal para los discípulos porque algunos de ellos, no todos, pero varios de ellos eran pescadores. Así que lo que hicieron hasta ese momento era normal. Lo que hizo el Señor Jesús hasta ese momento era algo que hacían cotidianamente. Mucha gente que no tenía el medio de una barca, tenía que rodear desde un punto de Galilea, del mar de Galilea, hacer toda la redonda y tener que viajar. Para los que viajaban a Jerusalén, tenían que hacer todo un trayecto, o por un lado o por el otro. Pero el que podía tener una barca, podía cruzar directamente, como decimos nosotros, podía cortar camino. Así que era normal lo que el Señor hasta este momento estaba haciendo. Y era normal que los discípulos siguieran a su maestro, ¿sí? Era normal en la época en la que vivía. Como es normal para nosotros luego de haber conocido al Señor, de haber sido conocido por el Señor y revelarse,
Leer la palabra del Señor en la mañana. ¿Cuántos leen la palabra del Señor en la mañana? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos oran en la mañana? ¿Sí? Es normal. ¿Por qué? Porque hay un obrar del Señor en nuestras vidas. Hay una obra que el Señor comienza a hacer en nosotros y es normal. El hermano decía hace un momento que el Señor busca adoradores. Y en el momento en que el Señor encuentra a un adorador como usted o como yo, el Señor comienza a generar unos patrones de conducta en nuestra vida, como orar, leer, ayunar, venir a la congregación. Son cosas normales. ¿Por qué? Porque estamos habituados, aparte nos gusta, nos edifica, nos bendice. Pero dice la palabra del Señor que estando ya en la barca, versículo 24, he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Sí? Comenzó el viento y las olas comenzaron de alguna manera a agitar el camino. Comenzaron a mover y a remover, y lo que por un momento para los discípulos era algo seguro, ahora se había convertido en algo inestable. Iglesia, no voy a profundizar mucho en esto, pero quiero que ustedes y cada uno de nosotros entendamos que fuimos llamados a seguir al Señor. El Señor nos metió en la barca que representa la iglesia, su familia, y que muchas veces estando en la familia, estando en la barca, estando en la fe, muchas veces se van a levantar tempestades, se van a levantar problemas, dificultades. Y todas esas cosas que se levantan como problemas, enfermedades, algunas situaciones indeseables, muchas veces van a mover la barca. Mientras la barca iba navegando sin viento, la barca iba como hasta, podríamos decir, hasta estable, ¿no? Iba bien equilibrada, pero de repente el viento comienza a soplar, de repente los problemas comienzan a llegar a nuestra vida, de repente todo aquello que parecía estar bien ordenado se desordena, aún dentro de nuestro propio corazón, aún dentro de nuestra propia vida. Sufrimos conflictos, sufrimos preguntas, tenemos preguntas para con Dios. Y pareciera que las preguntas, en lugar de recibir respuestas, tienen otras preguntas, generan otras preguntas. ¿Por qué Dios no está conmigo? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Como decía la joven hace un momento. Comienza en nuestra mente que está tranquila y que está confiando en el Señor. De repente comienzan los problemas, las tempestades mentales, las tempestades existenciales. ¿Será que Dios existe, verdad? ¿De verdad será que Dios existe? ¿Será esto, no será esto un engaño? ¿No será esto una fábula? Hemos visto tantas cosas dentro del ambiente cristiano. Hemos visto tantas cosas. En 35 años de andar con el Señor, mi hermano, he visto tantas cosas en mi propia vida. Tantas cosas que estaban dentro de mi propio corazón, como dudas, pecados ocultos, malos pensamientos, malas intencionalidades. Y de repente parecía que mi vida estaba totalmente equilibrada, pero de repente, ¡pum!, saltó para arriba y se desata todo un temporal de incertidumbre, de pensamientos en mi mente, de actitudes, de acciones. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que hay algo aquí que pasa en el versículo 24. He aquí se levantó en el mar una tempestad que grande, tan grande que las olas cubrían la barca. Pero dice que él dormía. ¿Dónde él dormía? En la barca. En la barca. Él dormía en la barca. Quiero que entienda, y usted, hermano, quiero que comprenda que si el Señor se subió a su barca, si el Señor se subió a su vida, si el Señor se apareció y le eligió como una barca para que pueda navegar, el Señor está allí en un estado de absoluta paz.
Mientras los otros estaban, porque en otras versiones dice que se anegaban. Dice la Biblia aquí que en el versículo 25 dice que comenzaron a decir, Señor, sálvanos porque perecemos. En otra versión dice que comenzaron a sacar el agua y era más el agua que entraba que la que salía. Pero aún así, cuando el problema y la dificultad o tu fallo, tu pecado y mi pecado sean extraordinariamente grandes y me hundan en las profundidades de la incredulidad, de la miseria humana, quiero decirle que el Señor sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. ¿Te fallaron? ¿Te fallaste? ¿Fallaste a otros? Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Él sigue diciendo, mis pasos dejo. Eso no cambia, mi hermano. Uy, pero pastor, pero si estoy en pecado, estoy en alguna cosa, Dios no me va a reprender. Claro que sí, mi hermano. Claro que el Señor le va a disciplinar. Pero por sobre toda la cosa tiene que entender, usted y yo tenemos que entender que Él sigue siendo Dios. Y Él sigue siendo Dios con todas las cualidades que hemos aprendido y estamos aprendiendo en la palabra del Señor. Él sigue siendo omnisciente. Él sigue siendo omnipotente. Él sigue siendo todopoderoso, omnipresente. Él conoce todas las cosas. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo amor. ¿Cuántos han fallado alguna vez en su vida en el Señor? ¿Dios cambió su amor? ¿Te odió Dios? Dios siguió amándonos. Hemos sufrido muchos de nosotros las consecuencias de la disciplina, las consecuencias del pecado y la disciplina del Señor. Muchos de nosotros hemos sido reprendidos por el Señor duramente y hemos tenido que comer el pan amargo, las lágrimas amargas por la consecuencia de nuestro pecado. Pero quiero que usted en esta mañana entienda que Él no cambia. Él sigue siendo el mismo Dios de la orilla que el mismo Dios en la tempestad en el mar. Él sigue siendo Dios. Las circunstancias cambiaron. No es lo mismo estar en tierra firme que estar en una barca donde todo se mueve y es inestable y encima se levanta una tormenta. No es lo mismo. Nuestras situaciones cambian, tus situaciones van a cambiar. Tu situación económica va a cambiar. Tu situación sentimental va a cambiar. Tu situación emocional va a cambiar. Tu situación mental va a cambiar. Pero eso no mueve a Dios. Mira, hermano, la Biblia dice que el pecado ofende a Dios. ¿Cuánto lo creen? Ofende a Dios. ¿Estás seguro que ofende a Dios? Sí, ofende a Dios. Pero ¿detuvo a Dios? No lo detuvo. No lo detuvo a Dios. Dios no se quedó cruzado de brazos viendo al hombre irse al propio infierno por su propia culpa. No lo detiene. No hay pecado que pueda detener a Dios. Cuando Él quiere perdonar. Nosotros si dejáramos entrar a alguien aquí que ha asesinado, si hoy entrara Hitler aquí, seguramente le condenaríamos. Seguramente. Si hoy entrara David, seguramente le condenaríamos. Pero Dios, que es por sobre todas las cosas, sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. A Dios no lo detiene tu limitación, tu problema, tu dificultad, tu tormenta. Dios no está limitado. Dice la palabra del Señor allí que ellos allí, teniendo al Señor, clamaron a Dios. ¿Tienes al Señor en tu vida? ¿Estás seguro? Hay algunos que dudan, parece. ¿Tiene al Señor en su vida? Clame a Dios. Dígale, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú estás en mí, Señor. ¿Cuál es la promesa de San Juan 16, 18? ¿Cuál es? No os dejaré huérfanos. Esta es una promesa para la iglesia, mi hermano. Pero pastor, la iglesia ha fallado. Claro que ha fallado. Y tú también has fallado. Y yo he fallado. Pero Él no ha fallado. Y Él es digno, mi hermano. Él es digno de nuestra reverencia, de nuestra devoción. Él es digno de nuestra obediencia.
Y nuestra obediencia no puede estar condicionada por si mi hermano o mi hermana fallan o no. Mi obediencia no está condicionada por nada. Él merece y Él exige obediencia de cada uno de nosotros. Y esa obediencia significa que yo me tengo que volver a Él. Ponme San Juan 16, 18, ¿cómo dice? San Juan 16, 18. 14, 18 es. Ah, vale, 14, 18. Dice allí, no os dejaré huérfanos. ¿Puede usted creer en esta palabra? Esta es una palabra que usted y yo debemos arraigar en nuestro corazón. Que como decían las hermanas, son palabras que debemos tomar. Él te está diciendo y Él me está diciendo. Pero pastor, mi padre, mi madre me lastimaron, el profesor, mi tío, mi familia. No importa, Él te dice a ti, hoy te mira a los ojos y te dice, no importa cuánto ya te hayan fallado, yo no te voy a fallar, yo no voy a fallarte, yo no soy ellos, yo no soy hombre, aleluya. Ellos podrán ofenderte, ellos podrán lastimarte, ellos podrán abandonarte. El primer pensamiento de mi padre biológico cuando se entera de que voy a nacer es debe morir. Sin embargo, gracias a Dios que como decía el hermano, Dios no tenía esos pensamientos. Porque hay un pensamiento superior que va a prevalecer contra tu propio pensamiento y los pensamientos que tengan los demás de ti. Pero yo no soy digno, Señor. No soy digno de que me perdones. ¿Y quién eres tú para juzgarte a ti mismo? ¿Acaso eres mayor que Dios? ¿Acaso tú eres mayor que Dios? Pero usted no sabe lo que yo hice. Sí, pero sí Dios lo sabe. Y en la cruz encontramos el mayor acto de amor y de aceptación. Ahora, mi hermano, la sangre de Cristo no es para andar pisoteándola. Debemos nosotros decir, Señor, tú estás en la barca. Tú estás en mi vida. Señor, la barca representa también mi mente. La barca representa mi corazón. La barca representa la lámpara, la vasija. La lámpara representa todo lo que el Señor ha puesto a mi alrededor. Mis hermanos, si ellos hubiesen dicho, si ellos se hubiesen quedado tratando de salvar la barca, se hubiesen hundido. El Señor los va a reprender no porque vayan a ellos a acudir al Señor, sino porque ellos mismos hubiesen podido reprender a la tormenta. Esa es la reprensión. Esa es la reprensión que encontramos en este pasaje. Dios no va a reprender, Jesús no le va a reprender porque ellos acuden a Cristo. La palabra del Señor dice, todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Sino que Dios, el Señor Jesús va a reprender porque ellos mismos tendrían que haber hablado a la tempestad. Escuche con atención, es usted el que le tiene que hablar, usted tiene autoridad. Toda potestad me es dada bajo el cielo y la tierra. Y esa potestad ha sido dada a la iglesia. Y esa potestad es la autoridad del Señor para vivir firme, no en nuestros caprichos, no en nuestros planes, sino para vivir firme en medio de toda tempestad. Dice la palabra del Señor allí, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y Él ha venido a través del Espíritu Santo de Dios. Y Él te dice allí, como hemos leído en estos días, la semana pasada atrás, en Isaías 43. Ahora sí te digo, así dice Jehová. Isaías 43. Ahora, diga conmigo, ahora. No es mañana, es ahora. Diga conmigo, ahora. Así dice Jehová, creador tuyo, tu creador.
oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ah, pero yo hago lo que quiero. Bueno, hago como tú quieras. Pero recuerda que Dios dice que tú no eres tuyo. Tú no eres tuyo. Dígale al que tiene a su lado, Dios te está hablando. Dios te está hablando. Tú no eres tuyo. Tú eres de Dios. Tú eres de Dios. Allí la palabra del Señor dice, mío eres tú. Mío eres tú. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Señor, yo entiendo que no soy mío, Señor. Yo soy tuyo. Y que tú eres mi formador. Yo quisiera pedirte en esta mañana que te pongas sobre tus pies y que pongas tu mano en tu corazón. Si Dios te habló, pon tu mano sobre tu corazón. Él te formó. Él te formó. Y Él puso en ti lo más precioso, el tesoro más valioso, que es la presencia del Señor Jesús, la presencia del Espíritu Santo. Y Él puso un sello de identificación sobre ti, un sello de autenticidad. Inequivocablemente eres de Dios. Y quizás se hayan levantado tormentas dentro de tu corazón, en tu familia, en tu matrimonio, en tu economía, en tu salud. Pero hoy puedes decirle, Señor, hoy yo vengo a ti, Señor. Y no vengo en mi nombre, Padre, vengo en el nombre de Jesús. Vengo en el nombre de Jesús a pedirte que me orientes, que me ayudes, que te reveles a mi vida y que yo pueda entender, Señor, que yo pueda entender que soy tuyo, que soy tuyo, Señor. Que en la cruz del Calvario tú pagaste por mis pecados. Y si todavía no le has pedido al Señor que Él entre en tu corazón, si todavía no le has pedido al Señor que Él venga y tome tu corazón, hoy puedes decirle, Señor, yo te confieso mis pecados. Te confieso mis pecados. Y me arrepiento, Señor, de haber pecado, de haber ofendido tu nombre. Y te pido, Señor, que tu gracia, Señor, y que tu sangre que fue derramada en la cruz me limpie de todo pecado. Y que yo pueda conocerte, Señor. Que yo pueda conocerte. Que yo pueda conocerte. Señor, yo quiero entrar, Señor, a la vida eterna. Yo quiero entrar a la vida eterna. En el nombre de Jesús. Y para los que ya están en vida eterna, levanten sus manos. Y dígale, Señor, ayúdame a entender que tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Y ahora habla con Él. Habla con Él por un momento. Habla con Él por un momento. Habla por Él con un momento. Y dile, Señor, ayúdame en las tormentas. Ayúdame en las tempestades. ¿Saben? Las tormentas vienen disfrazadas de muchas maneras. A veces no tenemos fe. A veces no tenemos confianza en Dios. Estamos en debilidad. Y eso también se traduce en tormentas. A veces no conocemos a Dios, estamos rodeados, impregnados de ignorancia de Dios. Y eso también se traduce en tormentas.
A veces estamos enojados en nuestro interior. Por muchos años, por algunos años le pregunté al Señor, Señor, si tú existías, ¿por qué? ¿Por qué me lastimaron cuando era pequeñito? Y cuando el Señor vino y me hizo entender que Él me había reservado para Él, que no solamente Él había estado allí en esa situación, sino que Él también tenía reservado un día para sanidad. Me di cuenta que Dios había estado conmigo. El jovencito se perdió, siendo niño se perdió. Salió a la puerta y no se había dado cuenta, pero se había levantado una tempestad. Y el padre desesperado corriendo de un sitio para otro. Cuando sale del baño, Giovanni no encuentra al Gio. Y se desata toda una tormenta de desesperación. Pero Dios tenía ángeles. Dios tiene ángeles, iglesia. Dios tiene ángeles. ¿Quién piensa que te ha cuidado de no caerte del andamio, de que no te atropelle un camión? ¿Quién crees que te cuidó, que te ayudó, que estuvo allí? Personas que en su adolescencia, en su niñez, sufrieron dolor. El Señor aún allí estaba, porque Dios es misericordioso y había preparado un día de restauración. El Señor vio cuando caíste, cuando fallaste. Pero Él también vio el día en el que te iba a levantar, en el que te iba a perdonar, en el que te iba a decir, mío eres tú. Y esta palabra retumbará en tu mente esta semana. Mío eres tú. Mío eres tú. Tú no te perteneces a ti. Tú no perteneces a una cultura. Tú no perteneces a una tierra. Tú perteneces al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú perteneces, Él te